clase y en la última actividad realizada, que fue una lectura. Hemos avanzado ya hasta el capítulo número 3. El capítulo número 3 nos habla acerca de los textos, de la lectura de textos científicos. Pero entonces vale la pena hacer un recuento de lo que tenemos, digamos, explicadito y visto hasta hoy. Comenzamos con el capítulo 1, con el tema 1, que fue la comunicación. Este capítulo con ustedes no hemos avanzado al capítulo 3. No, licenciado, ese nos tocaría iniciar el día de hoy. Bueno. Bueno, entonces vamos al capítulo 3, pues. Adelante, Dixon. Buenas tardes, licenciado. Con nosotros vamos ahorita a comenzar la lectura académica, ¿verdad? Lectura de textos científicos. Lectura de ciencias de textos científicos, ok. Y también leímos en el libro de Amores y Redes Sociales el tercer cuento, que es Arabia. Exactamente. Eso es lo que tenemos nosotros. Ajá. Perfecto, gracias. Vamos a ver. Perdón, entre todos se me está trabando aquí por los que intentan entrar. A ver, pues. Bueno, entonces me parece que ya pasamos por aquí, ¿verdad? Analfabetismo funcional y nos quedamos acá, ¿verdad? Me dijeron página 41 subrayado, o sea, vamos en la fase del durante. Vimos todo esto, cómo elegir una fuente, y aquí, subrayado, ¿verdad? Bien. Con el tema del subrayado, que es una técnica pues ya para la lectura, creo que pues parece obvio, ¿no? Es una obviedad, sin embargo, es creo que necesario poder comprenderla para utilizarla de forma eficiente. El subrayado y las anotaciones, recuerdo yo, no sé si con este grupo ya lo empezábamos a hablar, que básicamente es la manera en que dejamos nuestra huella en un texto, ¿verdad? Es, digamos, planteándolo de una forma más romántica, es la huella de la victoria, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ver que nos hemos apropiado de la lectura, ¿verdad? Subrayar indiscutiblemente es poder señalar
las ideas principales, las ideas secundarias y los datos, digamos, de interés. Las anotaciones nos van a servir o las vamos a realizar para poder argumentar, refutar o contraargumentar, dejar una nota para relacionar la información, hacerle cuestionamientos al autor, ¿verdad? Lógicamente ahora en esta era tecnológica, pues una nota como estas que están aquí en el libro pueden trascender a un correo electrónico, a un tweet, si es que el autor está vivo, pues, ¿verdad? O si es que el autor está conectado a la tecnología. Pero durante la lectura entonces se recomienda subrayar y hacer anotaciones. Bien. Cuando subrayamos, por ejemplo, aquí está este texto, ¿verdad? Dice, ¿por qué beber mucha leche es causa de osteoporosis? Y lo que vamos a buscar son los conceptos claves. Por ejemplo, de acuerdo al título, de acuerdo al tema que nos está proponiendo la lectura, que en este caso es ¿por qué beber mucha leche es causa de osteoporosis? Vamos a ver a lo largo de estos dos párrafos que los conceptos claves se relacionan directamente con el tema. Nos permiten dar una imagen del tema. Podemos también apreciar que cuando subrayamos, vamos a buscar una oración en la que se desarrolla la idea, el concepto clave. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que identificamos dos conceptos claves en una misma oración. Entonces, al leerla y al revisarla, notamos que en esa oración empieza la explicación, ¿verdad? Entonces, se subraya, ¿verdad? Así que la técnica de subrayado, la verdad es que no, pues no debiera representar, digamos, mayor esfuerzo, porque en realidad lo que ocurre es que usted realiza un esfuerzo por entender conceptos, ¿verdad? Para poder señalar e identificar aquellos que son clave. Una vez que hemos subrayado, es necesario hacer un esquema. Y aquí pues nos vamos a la página 52, ¿verdad? Acerca del esquema. Los esquemas textuales, que son estos, básicamente pueden presentarse de dos maneras. Los esquemas descriptivos, ¿verdad? Que básicamente informan, ¿verdad? Sobre un objeto, aportando datos. Y que además se construye a partir de información clave. Si es que el esquema lo extrajimos de una lectura. Entonces, aquellos conceptos clave que hemos señalado, los jerarquizamos y los convertimos en un esquema textual descriptivo como el que tiene en pantalla. Luego existe el esquema textual argumentativo. Este no necesariamente se debe presentar como un árbol como estos, pueden usarse otras gráficas de relación, pero la diferencia es que en el esquema argumentativo, junto con la palabra clave o con la palabra que se va a definir, ¿verdad? Se acompaña pues el concepto clave se acompaña de su definición, tal como está en la página número
56. Pero en ambos lo que ocurre es que tenemos señalada una idea principal, una idea secundaria y las derivadas, que básicamente las derivadas lo constituyen los ejemplos. Las ideas secundarias son las que nos dan contexto y son las que refuerzan la idea principal, que es en donde tenemos los conceptos clave, ¿verdad? También existen esquemas agrupados con numerales, ¿verdad? Y básicamente el esquema nos permite identificar y señalar de forma directa los conceptos clave, que es lo que necesitamos para que la lectura sea una lectura significativa. Jesús, déjame entrar. ¿Sí están viendo mi pantalla? Perdonen. Sí, sí. Ah, vaya. Bueno, después se nos habla de las técnicas de lectoescritura académica. Es interesante cómo se nos hace un planteamiento, digamos, más amplio. Lectoescritura académica. Ya no solo son técnicas para leer, ¿verdad? Sino que la lectoescritura académica lleva implícito el proceso de aprendizaje. Claro, lo que pasa es que ahora usted ya no va a aprender a leer y escribir, porque, digamos, usted ya pasó por ahí, por la lectoescritura inicial. Pero resulta que usted necesita de alguna forma hacerle un reseteo a su cerebro, ¿verdad? El cerebro, pues, digamos, presenta cierta plasticidad que con un entrenamiento y con ciertos hábitos que se puedan generar, usted puede entrenar a su cerebro y el cerebro le va a responder. Entonces, cuando hablamos, ¿qué cosa? Cuando hablamos de lectoescritura académica, básicamente lo que estamos señalando y lo que se nos está aquí mostrando es la posibilidad de tener un proceso, ¿verdad? O sea, una serie de pasos, ¿verdad? Conceptos y definiciones y técnicas que nos van a acompañar para en serio, no pueden dejar de entrar y salir, mucha, por favor. Qué cosa. A ver, uno más. Mi recomendación es que pusiera un horario. No se puede, no se puede poner en automático, Lick. Fíjate que ya no sé qué hacer porque se supone que al haberles mandado la invitación y que ustedes lo tengan en su calendario, entran en automático. Así está programado. Pero bueno, entran y salen, entran y salen. Bueno, les pido disculpas, muchachos, pero realmente me está desenfocando
y perdiendo digamos, también la paciencia, porque qué barbaridad, llevamos 20 minutos en los que van a entrar y salir, entrar y salir. No sé si es tan mala su conexión o qué, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentarlo ahora. Entiendo. ¿Y en los demás cursos cómo hacen? Todo bien. Es lo mismo. Todo bien. Saber ni qué le configuran, Lick, porque fíjense que también pasa lo mismo, que se entran y salen, pero ya el licenciado ya no les tiene que dar ahí acceso, porque entran en automático, pero no sé qué está pasando ahí en su sistema. Ay, sí. Bueno, ni modo. Tratemos gracias, de regresar al curso, ¿verdad? La información del curso. Bueno, miren, hablar de cómo resumir, hablar de cómo subrayar, podemos seguir diciendo letanías, ¿verdad? Pero honestamente la única forma de aprenderlo es cuando usted comienza a hacerlo. Entonces, claro, vimos la necesidad de tomarnos el tiempo de hablarlo y de escribirlo y explicar el cómo se hace, porque el error que identificamos a lo largo de los años es, digamos, asumir que usted ya lo sabe hacer. Y yo, digamos, ahora me doy cuenta, veo cómo les enseñan a mis hijos, por ejemplo, y las maestras dicen eso, a subraye con lapicero rojo, ¿verdad? Los títulos con lapicero rojo, ¿verdad? Entonces, no sé si las metodologías en los colegios también siguen así. Lo cierto está que quien imparte, ¿verdad?, el conocimiento, quien comparte el conocimiento, quien sirve una clase debe estar, digamos, consciente de la metodología, debe estar actualizado con la información que está compartiendo. Entonces, si en la primaria nos enseñaron igual, porque yo también me acuerdo que mis maestros de primaria iban por ese camino, ¿verdad? Pero no nos enseñaron el procedimiento. Una cosa es que uno aprenda a agarrar una regla y subrayar, pero otra es que uno aprenda a conectar el mecanismo de subrayado con el de registro de información, que tiene que ver con el aprendizaje, el momento de aprendizaje de la lectura, ¿verdad? Y que luego eso me lleva a resumir, ¿verdad? Un resumen es una técnica de lectoescritura académica. ¿Y por qué es una técnica? ¿Verdad? Porque es una serie de pasos, porque la va a alcanzar si digamos, a través de la repetición, o sea, práctica, ¿verdad? Y además se trata también de un recurso valioso, ¿verdad? De un instrumento que le permite poner de manifiesto su capacidad de comprensión. Su capacidad de comprensión. Qué horror. ¿Cómo consiguen mi teléfono? Quisiera saber. Bueno. Entonces, a ver, resumen. Se puede definir, página 58, como un texto que presenta forma sintética, precisa y objetiva las ideas más importantes de otro texto. Básicamente hay una serie de pasos, ¿verdad? Por eso es una técnica, donde comenzamos con la selección, que es un paso similar al subrayado, donde identificamos la idea más importante y se subraya. Luego vamos a la supresión, ¿verdad? Que consiste en precisamente no tomar en cuenta, ¿verdad?,
las oraciones secundarias, es decir, las que no tienen relación directa con el tema. Y entonces nos vamos quedando solo con las oraciones de idea principal. Y luego la generalización, que es una operación más compleja, puesto que consiste en relacionar elementos dentro de la lectura y buscar algún concepto o idea que lo englobe. Y finalmente viene la construcción, que ya consiste en articular las ideas más importantes, localizadas en el texto, y relacionarlas con los conceptos construidos. Básicamente, en un resumen, entonces, lo que tenemos que hacer en la fase de construcción, ¿verdad?, es poder poner de manifiesto el esquema que se logró identificar, y que ese esquema es, digamos, el acopio de las ideas principales. A ver un momentito, un momentito. Ya, perdonen, es demasiada la interrupción. Tengo una perseguidora con los estudiantes que se examinaron su retrasada conmigo, ¿verdad? Más del 80% la perdió. Y no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? El programa califica en automático y bueno, me van a disculpar, pero me están atosigando y buscando. Entonces, y aparte, si aquí siguen entrando y saliendo, realmente me tienen un poco alterado hoy. Sírvanse disculpar. Bueno, pues, aquí es un momento importante, la fase de construcción. Aquí quiero que pongan atención. Lo que ocurre es que cuando estamos en la lectura, subrayamos, ¿verdad?, las ideas principales y las secundarias. Esas las convertimos en un esquema textual, en este caso el esquema descriptivo, y donde las jerarquizamos. Pusimos cuál es la idea principal y sus ideas secundarias y derivadas. Y ese fue nuestro esquema. Porque al ver el esquema, nos sirve inmediatamente para entender, para comprender, para visualizar de qué trata la lectura. Por eso es una técnica de lectoescritura, ¿verdad? Porque lo leímos y luego escribimos. Y al hacer la asociación de ideas y hacer el ejercicio abstracto de relacionamiento, ¿verdad? Entonces en ese momento vamos a forzar al cerebro, ¿verdad?, a buscar las conexiones para la abstracción, para el aprendizaje. Pero luego hay que pasar de la supresión a la construcción. Eso significa que la supresión es no tomar en cuenta, o sea, quitar aquellas líneas que no subrayamos, porque valoramos que la información que está ahí, digamos, es secundaria. Entonces podemos prescindir de ella sin que se pierda la esencia de las ideas y de las definiciones que nos permitan comprender el tema. Y luego se pasa a la fase de construcción, que es, digamos, reescribir utilizando nuestro esquema textual para hacer el resumen. Y entonces, en ese momento de la construcción, ya podemos decir que tenemos un resumen. Por tal razón, hay que quitarnos la idea aquella de que el resumen solo es copiar, ¿verdad?, lo que se subrayó, o solo es copiar un par de párrafos de un texto, ¿verdad?
Realmente el resumen lo que implica es haber leído, haber hecho el ejercicio de identificar el hilo conductor, las ideas principales, secundarias y las derivadas, hacer el ejercicio de supresión y luego hacer el esquema para hacer la construcción, donde entonces el resumen, de una forma sucinta, presenta las principales ideas de un escrito. Eso es un resumen, ¿verdad? Luego del resumen, tenemos, hay 3 técnicas más, ¿verdad? La reseña, el ensayo y el artículo científico. En la reseña se trata de poder hacer un documento académico a partir de una lectura significativa. Básicamente en una reseña se combina la descripción y la argumentación. Antes de entrar a ver las fichas bibliográficas, creo que vamos a la reseña, quiero ver. Bueno, entonces la reseña, página 62, ¿verdad? Se combina la descripción y la argumentación y ocurre después de o a partir de un proceso de lectura significativa. ¿Qué quiere decir esto? A ver, a diferencia del resumen que usted va leyendo, va subrayando, va identificando ideas y luego usted las pone por escrito, ¿verdad? Haciendo el proceso de supresión y construcción. Si ven, es todo un procedimiento, ¿verdad? Por eso es una técnica. La reseña, en cambio, ocurre que usted está leyendo, ¿verdad? Y ese texto, esa lectura, le empieza a usted causar algunas nuevas ideas o le genera alguna duda con la que usted empieza a tener, digamos, incertidumbre y empieza a generar ideas. Ese es el momento de la lectura significativa. Entonces, a partir de esa lectura, a usted le empieza a quedar claros otros temas vinculados. Entonces, usted puede empezar a describir un fenómeno, un hecho, un proceso, pero al mismo tiempo le va a dar dudas. Y esa duda provoca que usted haga más consultas. Y entonces usted argumenta. Pues no solo lo que la lectura le provocó, ¿verdad? Que fue confirmar o refutar algo o dudar de algo, sino que argumentar por qué y hacer la búsqueda de vincularlo con ese algo y luego, ¿verdad? Escribirlo, redactarlo. Lo novedoso de la reseña está en su naturaleza argumentativa, ¿verdad? Porque como técnica se parece mucho al resumen, ¿verdad? Básicamente hacemos un resumen, pero aquí la diferencia es que argumentamos. Quien redacta, ¿verdad? Debe plasmar su punto de vista con relación al documento leído. En cambio, en el resumen no. El resumen solo ordenamos y extraemos las ideas esenciales. Acá usted puede poner su punto de vista y argumentar por qué, ¿verdad? En la página 63 se nos ofrece un ejemplo, ¿verdad? De una estructura para hacer una reseña, que es la que nos recomienda Ramírez y López Gil, y que al mismo tiempo me sirve como ejemplo de cómo se hace un esquema descriptivo. Entonces la reseña lleva por lo menos 5 momentos. La identificación de la fuente a través de los datos bibliográficos, la contextualización, que es toda la información básica sobre el autor y contexto, la descripción, que hasta aquí, digamos, llegaría al resumen, ¿verdad? Que es en donde exponemos las principales ideas, la tesis del texto que estamos leyendo. Luego viene mi opinión, ¿verdad? O sea, su opinión, lo que le provocó la lectura, cuando se volvió lectura significativa, ¿verdad? No a nivel de que si le gustó o no le gustó, sino que hacia dónde lo llevó. Le llevó a relacionar esa lectura y ese texto con otro, a refutar o a confirmar un procedimiento, a pensar que hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces usted lo pone, lo dice y lo argumenta. Y luego de eso viene la parte, digamos, de la conclusión, que son las valoraciones objetivas, ¿verdad? De los aportes. Y se presenta a manera de síntesis, ¿verdad? Eso es la reseña.
Entonces, entre el resumen y la reseña es importante saber hacer una cita textual. ¿Qué es una cita textual? ¿Verdad? Ese es un mecanismo de registro de información. Ahora sí voy a compartirles la pantalla. Licenciado, ¿puede repetir si alguien encendió el micrófono y no se escucha bien? Ya, los tuve que silenciar, disculpe. Sí, que ahora vamos a aprender, ¿verdad? Estoy seguro que en métodos de investigación lo van a ver, pero yo les comparto esta partecita que es muy general, ¿verdad? Y básica, que es cómo citar, cómo registrar la información. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es el libro que estoy leyendo, ese documento que estoy leyendo, si es parte de un trabajo académico, debo ponerlo en mi bibliografía. Entonces, para poder poner qué libro consulté, hay una especie de fórmula, ¿verdad? Que viene de la metodología y que en nuestro caso utilizamos el sistema APA. En este caso, ¿verdad? En el ejemplo que vimos en la presentación, estamos usando el libro de Eric Fromm. Entonces, a través del método APA, se hace la cita bibliográfica, la cual consiste de el autor, el año que fue publicado el libro, y ojo, que el autor se pone el apellido y luego una inicial. Luego va el título, ¿verdad? El título del texto leído, luego la ciudad en donde fue publicado y la editorial, ¿verdad? Esta es la forma más general de acuerdo al método APA, ¿verdad? Para hacer una cita. Para registrar la información cuando usted está estudiando, ¿verdad? Leyendo un texto, ¿verdad? Imagínense, está leyendo sus libros de derecho, usted puede hacer sus resúmenes, pero luego convertirlo en fichas de resúmenes, para tener en cada ficha una idea principal, ¿verdad? Con sus ideas secundarias. Entonces se refiere a una parte del texto leído que se extrae y que por su importancia usted necesita tenerlo separado, ¿verdad? Y se comparte el contenido, el tema y los datos bibliográficos. Al tener toda esta información, es posible entonces poder armar, ¿verdad? Todo un constructo en su cerebro que le facilite el aprendizaje. La cita textual, ¿verdad? Es cuando tomamos un fragmento de un texto y lo vamos a citar en nuestro resumen, o en nuestro texto, en nuestra reseña. Se abren comillas, se escribe tal como está, se cierra comillas y luego entre paréntesis ponemos la fórmula de la cita textual, ¿verdad? Autor, año, página. Y siempre entre comillas, como se dice entrecomillado, ¿verdad? Luego existe la paráfrasis. La paráfrasis es simplemente una traducción a un lenguaje más accesible. Un texto que usted leyó, ¿verdad? Un texto jurídico, por ejemplo, y que por su complejidad y por la cantidad de términos nuevos, usted necesita, al momento de hacer un resumen, ¿verdad? Simplificarlo. Entonces hace una paráfrasis. Es, dicho de otra forma, una especie de resumen, pero con sus palabras. Lo que se pone acá una traducción a un lenguaje más accesible o propio. Luego también están las fichas con comentarios, que si usted leyó e hizo anotaciones en su libro, y eso se transforma en un comentario, usted lo puede pasar a una ficha, ¿verdad? Que además es el punto de vista argumentado, basado en la lectura y en conocimientos previos. También existen las fichas mixtas, que llevan un comentario y una cita textual, y luego pues la reseña que acabamos de hablar, ¿verdad? También está la sinopsis, que es una información puntual, ¿verdad? Que no es ampliativa, no brinda detalles, sino que son solo 2 líneas, a lo sumo 3, que nos dan una idea de qué trata la historia. Bien.
página 64, ¿verdad? Entonces, ya vimos que las técnicas de lectoescritura son 4. Recapitulemos. El resumen, la reseña, y ya las vimos a ambas, y también en medio de ambas hablamos del registro de la información y de las citas, ¿verdad? Pero nos faltan 2, que sería el ensayo y el artículo científico. Un ensayo, ¿verdad? Es un género textual que implica la lectura académica. Este es uno de los textos, digamos, más comunes que se suele usar, sobre todo aquí en la universidad. Se le puede definir como un texto argumentativo en el que el autor expresa sus reflexiones sobre un tema, discute ideas, plantea una postura propia y la apoya a partir de otras fuentes de información. Un ensayo puede ir desde las 5, las 10, las 15 páginas, ¿verdad? Las 50 páginas. Pero el tema del ensayo es que puede llevar su opinión argumentada. No tengo ninguna diapositiva ahorita. Y luego está el artículo científico. ¿Qué es el artículo científico? Lo que pasa es que a diferencia del ensayo, el artículo científico es aún más riguroso, porque en principio se redacta y se construye a partir de una investigación, de los resultados de una investigación o de la revisión sistemática de una serie de investigaciones, que pueden ser propias o en el caso de una revisión sistemática, no, ¿verdad? De distintos autores. Y entonces usted hace un artículo científico dándole un hilo conductor y una direccionalidad, ¿verdad? Pero el artículo científico tiene una estructura metodológica y luego además debe ser publicado, ¿verdad? En algún sitio, en alguna revista indexada, y además está pensado para comunicarnos con la comunidad académica. A diferencia del ensayo, que es más, digamos, más amplio, más versátil, el artículo científico lleva como finalidad hablarle a la comunidad académica, a otros académicos que nos van a entender en el mismo nivel de uso del lenguaje, ¿verdad? La mayoría coincide en los siguientes elementos básicos con los que se debe, digamos, articular un artículo, valga la redundancia, científico. El título, que debe ser breve y conciso, un abstract o resumen, ¿verdad?, que por desarrollar, en el cual se debe incluir la definición del tema, la descripción sucinta de la metodología empleada y los principales resultados. La introducción, ¿verdad?, que es una acción amplia en la que se define el problema y se hace un repaso de las teorías que fundamentan la investigación. En la sección de materiales y métodos, se explica con alguna minucia el diseño de la investigación. Luego está una sección que se le llama resultados, ¿verdad? Probablemente la más esperada, porque aquí se exponen y se explican los principales hallazgos relacionados con los objetivos planteados. El apartado discusión y conclusiones contiene una valoración final de los resultados, ¿verdad? Es ahí en donde podemos aterrizar, ¿verdad?, toda la relación de ideas que se construyeron. Y finalmente, las referencias, que estos vienen siendo los datos bibliográficos, ¿verdad?, de referencia que anotamos a través de ¿qué cosa? Del sistema APA, ¿verdad? Bien, no sé si hasta aquí espero tengan claridad hasta aquí de lo hablado. Todavía tenemos la clase del viernes en la cual vamos a realizar una práctica con los ejercicios. Pero quiero recordarles que para el examen parcial deberán por favor repasar, leer de la página 7 hasta la página 67 o 68, ¿verdad? Que básicamente son los temas o capítulos 1, 2 y 3. Además, los 3 primeros cuentos del libro, ¿verdad?, que son, creo que con ustedes sí avanzamos con la lectura, ¿verdad? Los primeros cuentos que voy a utilizar para hacer su examen es el de Isaac Asimov, Amor Verdadero,
el de Alexander Pushkin, La tempestad de nieve, y Arabia, de James Joyce. Entonces, ok, el tercer cuento, háganlo ustedes en casa, por favor. Ya para finalizar, pues, es necesario, jóvenes, que practiquen en primer lugar su lectura en voz alta, como cuando estábamos en primero o segundo primaria, ¿verdad? Porque ha sido mucho tiempo de descuido y hay que entrenar al cerebro. Entonces, como primera cosa, lectura en voz alta. Segunda cosa, practique las técnicas de lectoescritura académica. Hacer un resumen, hacer una reseña, ¿verdad? Hacer un ensayo. Y claro, tal vez no hacer un artículo científico, pero familiarizarse con ellos, ¿verdad? Tratar de leer alguno que le permita visualizar esa estructura. En medio de ello, pues cuidar las técnicas para registrar la información, ¿verdad? Subrayado, anotaciones, esquemas textuales, que ya vimos que son de dos tipos, ¿verdad? El descriptivo y el argumentativo, ¿verdad? Para poder alcanzar un nivel de comprensión de lectura. Entonces, miren, ojo, el examen sobre todo vendrá muy parecido a las actividades que aparecen en su libro de texto, en el cuaderno de actividades. Por eso se les pide leer los cuentos y por eso se les pide hacer el repaso, ¿verdad? Seguramente habrán algunas preguntas directas, pero son las menos. Yo trato de, digamos, de no preguntar, mire, ¿qué defina qué es un resumen, ¿verdad? Eso a mí no me sirve, ni a usted. Eso usted lo debe saber. Lo que usted necesita es poner de manifiesto que sabe cómo se hace un resumen, sabe qué proceso lleva, cuáles son sus partes, ¿verdad? Y demuestra haciendo alguno de los pasos, ¿verdad? Tal como ocurre en los ejercicios del libro. Entonces, seguramente por esa vía será su examen parcial. Bien, los voy a evaluar en Moodle, ¿verdad? Estoy cargando Moodle para poder, pues ya, ojalá el viernes lo tenga listo y de pronto hacemos algún conato de examen para que veamos si tienen problemas o no al momento de conectarse. Me avisan que si no ha podido usted entrar a Moodle o tiene problemas, diríjase a la oficina de atención al estudiante en el edificio S7. Entiendo que ellos también atienden por Facebook y ahí puede usted contactarlos, pero si se puede echar su vuelta al edificio, vaya, S7, atención al estudiante. Bien, hasta aquí la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, comentario. Creo que Dixon tenía la mano arriba. Vamos a abrir los micrófonos, quiero ver. Gracias, Lick. Sí, fíjese de que le iba a preguntar lo que usted ya dijo, más que todo por lo de la plataforma que nos va a examinar, que es Moodle. Y también le iba a preguntar lo del examen, que es, digamos, unidad 1, 2 y 3, ¿verdad? Eso es lo que estamos con usted, y los 3 cuentos. La duración de su examen, me imagino que igual que los demás, unos 40 minutos más o menos, por ahí. Afirmativo. Vaya. Eso era todo, Lick. Gracias. Aquí me está compartiendo un correo electrónico que de una vez voy a aprovechar para mandárselo. Quiero ver dónde está. Aquí está, ¿eh? Este correo electrónico, según comparten aquí en el chat de profesores, que es lo que estaba también va a sonar, es para que ustedes, si tienen problema con Moodle, sí, me parece, quiero ver, los alumnos con problemas pueden escribir a este correo, deben poner su nombre completo, carnet de sección y explicar el problema, dice, ¿verdad? Entonces, por favor, si tiene problemas con Moodle, puede escribir allí, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ya no hay más manitas levantadas, entonces damos por finalizada la clase. Los veo el viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches, Disculpe. licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Gracias, licenciado. feliz noche. Feliz noche, licenciado.